capítulo 25 de Mateo, versículo 14, parábola de los talentos. Hacemos esta lectura en el nombre de nuestro Señor. Porque el reino de los cielos es, tiempo presente, es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 talentos y a otro 1 talento, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Después agrega el texto: y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 talentos hizo lo mismo, negoció y consiguió otros 2 talentos. Pero el que había recibido 1 talento fue y cavó en la tierra y ocultó el dinero de su señor. Y el versículo 19 termina diciendo: y después de mucho tiempo vino el señor de estos siervos y ajustó cuentas con ellos. Es la palabra del Señor. Tenga la bondad de sentarse, amigos míos. Disfrutemos de la presentación del tema de esta noche. Estas temáticas que siempre presentamos en toda la iglesia están dentro del campo de la cuestión escatológica, la cosa que tiene que ver con el final de los tiempos y ese tipo de conceptos. Estas parábolas también son apocalípticas, pero no es el tema principal de las conferencias que ofrecemos continuamente. He traído conmigo, como todas las veces, publicaciones de ese tipo apocalíptico, que es muy interesante que ustedes las conozcan. Por eso, al final de esta reunión, como la vez pasada, van a estar esas revistas que hablan acerca del final de los tiempos, que son escritos de especialistas, de gente que realmente sabe mucho de ese tipo de temas: el nuevo orden mundial, el anticristo, las estructuras de poder, los amos del mundo, sociedades secretas, de cómo se maneja el mundo y quiénes son los que están detrás de los hilos que mueven las marionetas de este tiempo. Todos temas tremendamente importantes que los van a ver ustedes al final de esta reunión. Ahora hacemos la presentación del tema de esta noche. 5 talentos, 2 talentos, 1 talento. La suma de los 5, 2 y 1 talento da un número que es interesantísimo notarlo, el número 8. El número 8 en la numerología sagrada es un número de iniciación. Eso, en términos, para comprender el concepto, es un momento cuando el alma da un salto evolutivo a un nivel superior, que es tremendamente importante. La iglesia evangélica tiene 2 sacramentos que son ritos de iniciación. El primero de ellos, el bautismo en aguas, y el segundo elemento es la cena del Señor. Hay otras iglesias que tienen otro tipo de sacramento y el número total se eleva a 7. Pero la gente evangélica, como nosotros, generalmente tenemos estos 2 sacramentos, que son los que introducen a la gente en planos espirituales superiores. Cuando los sacramentos están bien administrados y de manera adecuada, de acuerdo al rito de la palabra, porque esta cuestión todo tiene un protocolo, y se administran bien los sacramentos, ambos, el bautismo y la cena del Señor, el beneficio que puede recibir la gente es extraordinario, porque son elementos que le permiten a la gente ascender en el crecimiento espiritual. Si el sacramento no está bien administrado, y si las gentes que reciben el sacramento, tanto el bautismo como la cena del Señor, no están en el nivel espiritual que se requiere para dar ese salto extraordinario, pasar de una etapa a otra etapa, entonces no hay mayores resultados, que es lo que generalmente pasa con la gente nuestra. Sin embargo, esos 2 elementos son tremendamente importantes en el crecimiento de la vida espiritual. Por eso, cuando uno viene al Evangelio, viene a conocer una revelación, una palabra profunda que te permite realmente ese crecimiento superior que todos anhelamos, porque estamos aquí para conocer a Dios. Pero Dios tiene protocolos, no es cuestión de decir yo quiero conocer a Dios y estoy listo. Hay que ir por cierto camino, hay que ir por cierta senda para poder alcanzar ese conocimiento. Y esa instrucción
tiene que darle a la gente que está más allá de nosotros o que tiene una mayor experiencia en este camino de la palabra, que generalmente son los pastores, los predicadores, la gente que está dentro de este campo de la maestría de la palabra. Por eso es tremendamente importante la enseñanza. Lo que yo estoy haciendo ahora es justamente compartir una palabra de conocimiento con la iglesia, que a mí en lo particular me ha hecho tremendamente bien y que naturalmente quisiéramos que las iglesias aprovecharan estas instancias para producir este desarrollo extraordinario. La parábola de los talentos, que es la parábola que he leído, está relacionada justamente con una cuestión extraordinaria en el crecimiento espiritual. El número 8, volviendo a la base, es un número de iniciación, de crecimiento espiritual. Fíjense ustedes en un par de detalles. Cuando el apóstol Pablo habla de los dones espirituales, hay muchos dones espirituales, más de los que él mismo menciona en su lista, pero hay una lista que él pone en una de sus cartas apostólicas y comienza diciendo: existe el don de interpretación de lenguas, después viene el don de discernimiento, que es tremendamente importante en la vida cristiana. El cuarto don es profecía, el quinto don está relacionado con el tema de los milagros, sexto don, las sanidades, y después vienen los otros tres dones que son los superiores. Está la fe y después viene la ciencia, que es el octavo de los dones, que es donde se produce justamente la evolución, el salto cuántico que da el alma, porque después de la fe, esta cuestión es tremendamente importante, después de la fe viene el conocimiento, lo que se llama en griego la epignosis, es decir, el conocimiento superior. Y después del octavo don viene entonces la sabiduría, que es la corona de todos los dones espirituales. Se llama keter en el idioma hebreo original, la corona de todos los dones. Por eso el Señor dice: al que venciere le daré la corona de la vida. Es la máxima aspiración del alma. Toda esta cuestión te plantea términos evolutivos del alma. Y no solamente eso, sino que de acuerdo al esfuerzo, al mérito y a los logros de cada alma, la recompensa es distinta. No toda la gente va a recibir la misma recompensa en la eternidad. Esa es la cuestión básica de esta parábola de los talentos. Y una de las cosas que apreciamos en esta forma de ver los misterios de la palabra es que esta elevación del espíritu tiene un camino. Por eso el proverbio dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento paulatino, ¿viste?, hasta que el día es perfecto, extraordinario, maravilloso. Igualmente, cuando el apóstol Pablo habla de un concepto que no lo tocan los demás apóstoles, que se llama el fruto del Espíritu, él menciona 9 características del fruto del Espíritu. Y son 9 características. La última de todas ellas es el amor. La octava, el octavo eslabón de esta cadena de oro es la alegría, el gozo. Y la que está más abajo justamente está relacionado con la paz, que es el lugar donde estas virtudes del espíritu llegan a su desarrollo máximo. Cuando la gente alcanza la paz interior, tiene el acceso entonces a llegar al estado del gozo, que es la alegría de vivir para Dios. Como dijo el salmista: vuélveme al gozo de tu salvación. Y el noveno elemento, la novena puerta, el noveno escalón de gloria, es el amor, que es lo máximo en todas las virtudes teologales, como dicen los grandes iniciados. El amor es lo más alto que hay. Por eso la aspiración del alma siempre es amar. Y por eso es que Dios exige que ese nivel sea el nivel que alcance toda la gente en su cercanía con Dios. Amarás a Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu poder. Siempre el número 8 es un lugar donde se accede a otro estado,
esta cuestión es una escala de gloria, como la que vio Jacob en el desierto de Berseba. Yo me acuerdo que estuve hace un par de ocasiones atrás hablando justamente de este concepto de la escala de Jacob, la escala de gloria, donde los ángeles dicen que suben y descienden por ella. Eso está en el libro de Génesis. No bajan, descienden, porque el concepto es completamente distinto. No es cuestión de subir y bajar como quien va en una escala mecánica, no. Este ascenso del alma tiene evaluaciones periódicas en la presencia de Dios. Esa es una de las cuestiones más extraordinarias que plantea en la Biblia en sus términos más herméticos. Hay evaluaciones. Algún día, cuando venga el juicio, Dios hará una evaluación de todas sus criaturas. Incluso los ángeles son evaluados cada ciertos eones, cada cierto tiempo, que no tiene que ver con el tiempo cronos, sino con el tiempo kairos, el tiempo de Dios, que es otro tipo de tiempo. Dios evalúa a todos los ángeles. Por eso hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Está la posibilidad de ascender, pero también está el riesgo de bajar, de descender. Por eso la advertencia del Apocalipsis: mira bien, observa bien el lugar de donde has caído. Ha descendido ese personaje, bajó en el escalafón y en la calificación, y ahora tiene que atenerse a las consecuencias. Pero bienaventurados los que suben, los que emergen, los que van arriba, los que alcanzan nuevos niveles de perfección. Por eso estamos aquí en esta etapa de la vida, para alcanzar mejores y mayores posiciones espirituales para la próxima jornada que llamamos eternidad. Esta parábola tiene un elemento, como mucho, todo es un misterio, pero tiene una cuestión que salta a la vista, que es el concepto capacidad. A cada uno, que le repartió a unos 5, a otros 2 y a otros 1 talento, el texto dice que el Señor lo entregó conforme a la capacidad de cada uno. O sea que Dios no distribuye esos talentos porque uno tiene los ojos verdes, o porque el otro tiene los pelos rubios, o porque el otro es negro. No, según su capacidad. Esta es la parte más mistérica que tiene esta parábola, la capacidad. La pregunta, que es una pregunta vital, es una pregunta de pensador. Cuando uno observa a la gente, incluso la gente que podemos tener en esta reunión, o la gente que podemos tener a través de esta plataforma de comunicación donde se transmite este mensaje, nos damos cuenta de una cosa: la gente es distinta y las capacidades de cada uno es diferente. Lo que determina la capacidad de cada persona, que la capacidad es una medida de volumen, la capacidad habla de un estado de volumen de líquido, o sea, cuántos litros caben en un recipiente, en un tarro, en un tambor, o en lo que sea, en una copa, lo que haya. La Biblia habla mucho sobre ese concepto. Por eso el salmista dice: unge mi cabeza con aceite y mi copa está rebosante. La copa del rey David, que es un tipo excepcional, debe haber sido de una medida extraordinaria. Y aún así, la presencia de Dios la desborda, la llena y la rebasa. Otros, comparados con David, deben tener el corazón, la copa del tamaño de un dedal de vieja costurera, o sea, una cuestión chiquitita. O como esas copas en las que te dan la Santa Cena a los hermanos, que te quedáis con las ganas de tomar más vino. Sobre todo para los muchachos que dejaron el 120 y esperan con ansia la cena del Señor para volver a probar el mosto de vuelta. Entonces algunos tienen una copita del alma pequeña y se desbordan enseguida. Y hay otros locos que tienen una capacidad mayor. Eso habla de que todas las personas son distintas, somos diferentes. ¿Y qué es lo que hace diferente a la gente? ¿Por qué algunos nacen como más afortunados y otros con unas penas terribles cargando en el alma?
Nos preguntamos por qué a algunos les va bien en la vida y otros locos viven unas situaciones desastrosas y parece que les cae fuego del cielo cada tanto, y cuando piensan que ya salieron de la crisis viene otra tormenta, un tsunami peor que el anterior. Nos preguntamos por qué esa diferencia. Lo que determina esto que se llama la capacidad en el concepto bíblico de esta parábola es un factor que llamamos el factor X. El factor X es la inteligencia. La inteligencia determina la diferencia entre la gente. Y la inteligencia es lo que le permite al hombre percibir a Dios. La inteligencia es un don de la vida, es un don de la eternidad. Y cuando la gente logra percibir a Dios, se acerca a Dios para llegar a tener una comunión con Dios de una manera realmente eficiente y eficaz. La Biblia dice que la inteligencia es el apartarse del mal. Así define la Biblia la inteligencia. Y el apartarse del mal es la inteligencia. La gente inteligente es gente santa, porque el tipo elude el mal. Se hace un lado, no lo enfrenta, lo elude, como el torero al toro, con una capa roja. Lo hace pasar para allá, el toro cree que lo va a embestir al torero, pero el tipo de repente pone el paño para allá y el toro embiste la tela, pero no al torero. Así también, el tipo inteligente es un torero, especialista en diablos. Si el diablo viene con los ojos cerrados porque cree que va a atacar directo, y el tipo se hace a un lado, lo esquiva y el diablo pasa. Ah, Dios mío. Pero para hacerle esa pirueta al diablo hay que ser muy vivo, ¿eh? Sinceramente hay que ser más vivo que el diablo, lo cual es muy difícil. Sobre todo si tratáis de esquivar a la diabla, eso es peor todavía. Tenéis que ser más vivos. Amigos míos, la inteligencia es lo que le permite al hombre percibir a Dios. Y en la medida que la gente percibe a Dios, es como que la presencia de Dios va llenando el alma de la gente y le va permitiendo acceder a niveles superiores en esta exploración espiritual. Por eso, cuando la gente recibe virtudes de Dios, que son estos talentos, tiene la posibilidad de trabajar para Dios, porque los talentos son herramientas, los talentos son riqueza de Dios, que Dios pone en las manos de la gente de la iglesia para que a los tipos les vaya bien en la vida y para que la riqueza que Dios les da, ellos tengan la posibilidad de aumentarla, de incrementarla, de potenciarla. Por eso a uno le dio 5 talentos, el tipo loco inteligente trabajó y ganó 5 talentos más. Tiene 10 talentos ahora. Un talento, dicen los especialistas, son 40 kilos de oro puro. Así que imagínate, a este Dios le dio 200 kilos de oro, a otro le dio 80 según la capacidad, y a otro según su capacidad le dio 40 kilos, que es el que recibe un talento. Este de un talento va y entierra ese tesoro, cava, hace un hoyo en la tierra, lo pone y lo oculta como tesoro de pirata. Y después, cuando vino el Señor, saca el talento y le dice: Señor, aquí está su dinero entero, no saqué una moneda porque no soy ladrón. Pero el Señor le dice: seguro que no eres ladrón, pero eres el peor vago que hay sobre la tierra. Así que lo mandó y le dijo a la guardia pretoriana: a este, al flojo, al vago, al inútil, amárrenlo de patas y de manos y tírenlo a las tinieblas de afuera, porque allí será el lloro y el crujir de dientes. No hay cosa que le disguste a Dios más que los árboles que nos dan fruto. Por eso a esa cuestión hay que tenerle miedo. Juan el Bautista mismo lo dijo, y después lo repite Cristo en sus parábolas, y después lo repite todo el Nuevo Testamento: todo árbol que no da fruto será cortado y echado en el fuego. Así de lamentable es esta situación. Por eso el tipo que tenía un talento, que escondió el talento en la tierra, fue sentenciado a la peor de todas las sentencias que se puede uno imaginar. Las tinieblas de afuera, el más terrible de todos los infiernos.
El problema del tipo que tiene un talento no es que no sea inteligente, no es tonto, no es gil. El problema es peor que eso, es vago, flojo, holgazán, no trabaja. Es como siempre digo a la gente: si a vos te sale un hijo vago, estás muerto. Vas a tener que aguantártelo toda la vida. Y si el loco logra casarse, la mujer va a tener que alimentarlo como si fuera un hijo más. Ese es el problema y es el destino de los vagos. Generalmente el vago es un tipo pintoso, porque como tiene tiempo para acicalarse, para peinarse, se preocupa de su presentación personal. Generalmente tiene un solo traje que se lo compró el viejo y usa el perfume, generalmente un Icon de Antonio Banderas o algún perfume de Dracar Noir, de los finos que le gustan al vago. Así que el tipo huele bien, y cuando enfrenta a las minas, las engatusa, les cuenta cuentos chinos. Como tiene tiempo, sabe prosa, poema, está enterado de las noticias, pues se pasa todo el día viendo lo que pasa en el mundo. Entonces es un tipo que tiene bla bla, que tiene cosas que contar. Parece inteligente porque el tipo no es tonto, pero el gran defecto lo oculta siempre. Es improductivo, es vago, no gana un peso. Cuando ese tipo de gente caen a las iglesias nuestras, los pastores tienen severos problemas para movilizarlos. Ahora te digo que hay un montón de gente así en la vida, improductivos en el reino de Dios. Es una cuestión triste. Por eso cuando uno es pastor de iglesia, mi esposa y yo hemos sido pastores durante muchos años y seguimos siendo pastores en otro nivel de oficio. Me paso la vida viendo gentes y hay una cantidad enorme de personas a las que cuesta mucho sacarles trote, porque los tipos son holgazanes. O sea, la iglesia hay que movilizarla, moverla, obligarlo, darle de latigazo. Siempre le digo, el pastor debería ser un sargento que los trate a las patadas a los tipos, porque después de todo estamos preparando hombres guerreros y mujeres guerreras para que sean fuerza delta, lo mejor y lo más excelente en la guerra espiritual. Necesitamos ese tipo de gente, pero el entrenamiento tiene que ser salvaje y brutal. Por eso cuando la gente quiere alcanzar grandes niveles espirituales, tiene naturalmente que someterse a la exigencia del más alto nivel. Si no hay exigencia, no hay calidad en ningún ámbito de la vida. Si a vos vas a un colegio y no te exigen los profesores y les da lo mismo que aprendáis a leer o no, y te pasan de cursos sin saber leer siquiera cuando eres cabro chico. A los tipos no les interesa, les interesa que nadie repita el curso, no importa si los locos son una tropa de ignorantes, que ni siquiera se sabe la tabla del 7 los locos. Pero hay que pasarlos de curso para que nadie repita. Y entonces te dan notas falsas. Y después, cuando viene la prueba frente a la necesidad, se dan cuenta que la gente está bajo el nivel de capacitación que se requiere para enfrentar la vida. Por eso ustedes están en una iglesia como esta. Una iglesia en expansión, una iglesia en crecimiento. Si aquí tus pastores te exigen, dale gracias a Dios que tenés locos que realmente te aprietan las tuercas. Si no, estarías en una congregación donde te dejan hacer lo que se te ocurra. Así te va a ir también algún día cuando tengas que enfrentar el tribunal de Cristo. Por eso la Biblia establece que cada uno tendrá que darle cuentas al Señor por lo que ha hecho. La capacidad, vuelvo al concepto primero. ¿De dónde nace esta idea? ¿Por qué las gentes nacen distintas? ¿Por qué no todas las personas son iguales? ¿Por qué no tienen las mismas virtudes? O en términos brutales, ¿por qué no tienen la misma capacidad de inteligencia? Porque toda esta cuestión es mérito. Se demuestran dos grandes leyes en el universo. Primera ley, Dios es justo. O sea, la gran ley universal se llama axioma, significa una verdad incontradecible. Dios es justo. Segunda ley del universo, el hombre es libre. Significa que ni Dios presiona ni el diablo tampoco puede presionar para que el tipo sea más bueno o más malo. No hay presión, ni de lo bueno ni de lo malo. El hombre es libre.
Tiene la capacidad de elegir ser lo que quiera ser. Por eso, una de las grandes diferencias con los ángeles, los seres humanos tienen la libertad de amar o no amar. Los ángeles están hechos para amar a Dios. Los tipos de la tierra, los humanos, pueden cantar a Dios o cantarle al diablo. Los ángeles no pueden hacer eso. Nacieron para alabar a Dios. Los hombres, esta naturaleza, nuestra raza, tiene la bendición tremenda de ser libre. Y por eso es que Dios aprecia tanto la decisión del corazón humano, que sin ninguna presión de ningún tipo, los tipos deciden amar a Dios con todas las fuerzas del alma. Gloria a Dios. Por eso ni los ángeles tienen esa capacidad. Por eso cuando la gente ama a Dios, el regocijo en los cielos es tremendo. Por eso lo dice el texto en la parábola del hijo pródigo también, que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Amén. Gloria a Dios para siempre. Significa que alguien reconoce el amor de Dios para su vida y se vuelve a Dios con todas las fuerzas de su corazón. La capacidad. Todos hemos nacido distintos, pero esa diferencia obedece a una cuestión que es muy difícil entenderla. Que cada persona que nace en este nivel de vida tiene una capacidad predeterminada a causa de los méritos en procesos anteriores de la vida. Esta cuestión generalmente es parte de un misterio enorme. Sinceramente es difícil explicarlo y es mucho más difícil creerlo. Pero nadie viene a esta vida con las capacidades que tiene por el azar o porque algo inesperado ocurrió. Por eso la Biblia establece esta frase tremenda que el apóstol Pablo la dispara así sin explicar el concepto. Dice: cada uno llevará su propia carga. Eso significa que cada persona que nace con una carga específica que le impide el movimiento libre. Eso en razón de cuestiones que no puedo explicar o que no me atrevo a explicar más bien. Por eso el mensaje de Cristo es una cuestión de otro mundo. Cuando dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El trabajo es la fatiga de este mundo, de este sistema. La carga es una cuestión que se trae en el momento de nacer a la vida. Es la carga que a la gente le impide ser libre, caminar con más movilidad. Es una cantidad enorme de elementos que impiden que la gente camine con libertad en la vida. Pero cuando la gente tiene la bendición de conocer el nombre de Cristo, entonces Él toma su carga y los libera de ese peso terrible. Es más, ese milagro ocurrió en la cumbre del Calvario, cuando Cristo, el Hijo de Dios, muere en la cumbre del Gólgota. Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y el pecado del mundo y de los universos fue cargado sobre Él. Él llevó nuestra carga y la clavó en la cumbre del Calvario, en el duro madero, y nos dio libertad. Amén. Sí. Libertad a los cautivos. Me gusta esta iglesia, porque eso es lo que hizo Cristo al redimir los pecados de los mundos, de los universos, de todas las criaturas. Nos dio libertad, nos hizo libres. Amén. Qué bueno. Por eso cuando la gente sirve a Dios, aunque haya nacido con una cantidad enorme de cargas, de taras, de imposibilidades que le impiden, una especie de cadena, como esas viejas ilustraciones cuando a los presos en algún país del mundo les ponían una cadena con una pelota de fierro en la pata que no te la podías mover fácil, y aunque la agarraras en la mano no te iba a permitir correr mucho porque el peso era enorme. Así también ese lastre que encadena a las almas humanas es lo que vemos en la gente que Cristo no ha libertado.
Y eso les impide trabajar, servir a Dios, les impide vivir la vida. Por lo tanto, la tristeza, las penas, el agobio, las enfermedades, el afán de la vida los esclavizan más y más en la tierra. Bienaventurados los que son libres, los que pueden haber roto sus cadenas. Todo peso, todo lastre quedó atrás. Y gloria a Dios porque hay un pecador que se arrepintió de sus pecados. Y los ángeles cantan en el cielo: gloria a Dios en las alturas, porque alguien invocó el nombre de Cristo y alcanzó salvación. Amén. Este es el misterio del reino extraordinario, bendito. Y ahora estamos en este plano terrestre, porque en la próxima vida, que llamamos la vida eterna, que no es otra cosa que otro ciclo de lo que ya ha vivido el alma humana, que esta cuestión es un misterio tremendo, te permite entrar, acceder a la próxima etapa, a un nivel de perfección muy alto. Por eso, en esta tierra se decide lo que seremos en el futuro. El apóstol Pablo enfoca este concepto en su carta a los Corintios, la primera carta, y le dice a la gente que el fundamento está puesto, que es Jesucristo el fundamento. Dice: yo como perito arquitecto puse el fundamento. Ahora mire bien cada uno de ustedes cómo sobre edifica. Es decir, está puesto el fundamento y de ahí para arriba el edificio, la edificación la tiene que hacer cada uno de nosotros. Y dice: ustedes pueden edificar, esto es tema de la parábola de los talentos, ustedes pueden edificar con 6 tipos de materiales. 3 de ellos el fuego no se los come: el oro, la plata y las piedras preciosas. 3 elementos que el fuego sí los puede consumir, aunque a una menor velocidad y en algunos casos velocidad retardada en el consumo, en la forma como el fuego puede consumir estos elementos. Habla de la madera, de el heno, esa es la traducción en español, y la hojarasca. Cada uno de esos 3 elementos se los puede comer el fuego, pero indudablemente el fuego se va a comer mucho más rápido la hojarasca, el tipo pasto, y después la madera, en una velocidad decreciente. En este caso la madera resiste más que la hojarasca y que el heno, como dice la traducción española, pero se las come igual el fuego. ¿Qué es lo que argumenta el apóstol Pablo? Que cuando tengamos que comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir la recompensa de nuestras obras, porque esta cuestión es real, entonces habrá gente que tendrán que ver su obra, lo que tú hiciste en tu vida como cristiano, lo que hiciste, todo lo que cada uno hizo, será quemado por fuego. Vendrá el lanzallamas, ¡pah!, y dispara a tu obra, y por lo que quede, por lo que no sea humo ni ceniza, eso es lo que va a pagar el Señor a cada uno según sean sus obras. Porque la vida de los seres humanos de repente tiene elementos de oro, de plata, piedras preciosas, pero de repente a tu construcción, a la casa espiritual, le metís un pedazo de palo, y otras veces un fardo de pasto, y otras veces le tiráis hojas secas. O sea, depende de las obras de cada uno. No siempre la obra de toda la gente todo el tiempo es de oro. Tendréis que ser un genio para tener una casa de oro. Porque la gente tiene distintos actos, distintas obras, distintos motivos en la vida. Y algunos tienen vidas correctas y otros metedores de pata, y otros tienen la mezcla entre vivir una vida santa y de repente pegarte un resbalón y una caída. Todas esas cuestiones Dios las deja andar. Al final viene la ecuación. Por eso hay que tener cuidado con el jefe. No se le va una. Y seremos todos evaluados. Eso es lo más peligroso que existe. Por eso la gente tiene que tener cuidado de las macanas que se mandan. Y sobre todo cuando tenéis cierto tipo de edad, ya no podéis meter las patas a hacer tonteras. Las grandes equivocaciones de la gente se cometen entre los 15 y los 25 años en la vida, que es la edad de la adolescencia y la juventud. Ese es donde la gente hace más lesera y donde se lamenta el resto de su vida de haber hecho las tonteras que ha hecho. Claro, y son las más peligrosas de todas y son las que tienen mayor condena. Por eso hay que tener mucho cuidado. Acuérdate de tu Creador,
Cuando en los días de tu juventud, antes que pasen los años y vengan los malos días y te lamentes diciendo, no tengo en ellos ningún contentamiento. Seremos todos juzgados. El Señor le pondrá fuego a nuestra obra. Y por lo que quede, lo que no sea ni humo ni ceniza, nos va a pagar a cada uno según sea su obra. Ahora, la parábola de los talentos te está diciendo una cosa que es sustancial. Que en la próxima etapa de esta vida, que es continua, la gente va a ser recompensada con herramientas y talentos y riquezas que le va a servir en esa vida futura para tener otro tipo de vida con más herramientas y con más riqueza que las que tuvimos aquí en la tierra. Pues será una vida espiritual de otro plano, de otro nivel. Bienaventurados los que son millonarios en el cielo. Así dijo el Señor: háganse tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde estuviere vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. La gente tiene que tener esa pasión por servir a Cristo, por juntar riqueza, por acumular riqueza. Y lo que plantea el apóstol Pablo en su crónica, cuando habla de este tema de comparecer ante el tribunal de Cristo para ser recompensado, dice que va a haber un montón de gente de iglesia que van a resucitar a la vida eterna, que son salvos, porque esa cuestión es maravillosa. La salvación es para todos, pero la recompensa es diferida. Y dice que habrá gente de iglesia que van a saltar a este paso de la vida eterna sin tener un mango en los bolsillos. Ni para la micro del cielo van a tener, ni para cargar la tarjeta VIP. Porque los tipos fueron vagos y atorrantes, porque se conformaron con el sueldo mínimo. Vos no estáis aquí para ganar el sueldo mínimo en el cielo. ¿Cómo se te ocurre eso? Como dijo el pródigo: en la casa de mi padre hay abundancia de pan, y yo aquí me estoy matando de hambre. Habían dos apóstoles, Juan y Santiago, los hijos de Zebedeo. Su mamá se aproxima a Jesús y le dice: Señor, yo quiero que cuando tú vengas en tu reino, pongas a un lado de tu trono a uno de mis hijos y al otro lado a otro de mis hijos. A un lado a los hijos de Zebedeo, Juan y Santiago, cada uno de sus cachorros sentados ahí, Cristo al medio y ellos a ambos lados del trono. Jesús la queda mirando, porque la mujer es inteligente para pedir eso, si a nadie se le había ocurrido esa cuestión. Y Jesús le dice: a mí no me corresponde darte ese premio a tu hijo. Pero se dirige a los apóstoles y le dice: ustedes pueden ser bautizados con el bautismo que yo seré bautizado, y ustedes pueden beber de la copa que yo voy a beber. Y ellos dicen: sí, Señor, podemos hacerlo. Y Jesús le dice: sí, a la verdad ustedes pueden hacerlo. ¿Eso significa que el premio mayor es el trono? Claro que sí. Así que cuando nosotros estamos aquí, no estamos para premios de consuelo. Estamos aquí para alcanzar las grandes metas. Estamos aquí para alcanzar los altos premios. No estamos aquí para quedarnos simplemente con la salvación y comer del fruto del árbol de la vida. Estamos para llegar lo más alto posible. Esfuérzate y sé valiente, en la palabra de Dios al gran Josué. Amén. Porque el premio mayor es el trono. Son 7 premios. El primero de ellos, que es el básico, es tener acceso al árbol de la vida, que significa la salvación. Y de ahí para arriba, cada uno de los premios va subiendo en valor y en estatus. Esas son las recompensas a las 7 iglesias del Apocalipsis. La última iglesia, la de la Odisea, tiene el premio mayor, el trono. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¡Qué tremendo! Para allá, pues vamos, hagamos el empeño. Si no, hay gente que van a ser salvos y en el reino de Dios van a andar pidiendo prestado. O una transferencia: papá, transfiérame. No, déjate de cera. Por eso cuando la gente de Dios
descubrió la recompensa, los tipos se rompieron el alma por servir a Dios. Como el apóstol Pablo plantó iglesias, predicó el evangelio, habrá convertido a los pies de Cristo y del evangelio a miles de personas en su prédica apostólica. Fundó iglesia, escribió, no sé si son 13 o 15 epístolas, una cuestión extraordinaria. Se lo llama el intérprete de Cristo, el más grande de todos los apóstoles históricos. Y el tipo dijo: yo he trabajado más que ustedes, pero no yo, sino la gracia del Señor en mí. Ese tipo de gente, y al final da la vida por Cristo. No hay ningún amor más grande que el que pone su vida por sus amigos. Y el apóstol Pablo lo hace en ese sacrificio inmenso, tremendo, glorioso. Vos te podés imaginar el premio que debe tener ese loco en el cielo. Si hasta ahora sigue ganando almas con la prédica del evangelio en sus cartas apostólicas. Qué bueno. Bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor, porque sus obras con ellos continúan. Qué bueno. Estos son los únicos muertos que siguen ganando plata después de muertos. Los que sirven a Dios, los que plantaron el evangelio. La recompensa de Dios es tremenda, porque hay una cadena de bendición. Imagínate gente que se convirtieron a Cristo con la prédica de los apóstoles. Esos locos predicaron el evangelio a otra gente. Esa gente se convirtieron, pasaron los años, pasaron los siglos. Algún día alguien nos trajo el mensaje del evangelio a causa de esa gente que conoció a Cristo en las edades anteriores. Y nosotros somos fruto del trabajo misionero de gente que sembraron el evangelio. Hay una parte de nuestras almas que está acreditada a la cuenta de ellos. Y algún día el Señor hará la suma y a cada uno le dará según sea su obra. Es lo mismo con ustedes. Trabajen para Dios, ganen almas, planten iglesias, muévanse sirviendo a Cristo, oren, motívense, lean la Biblia, confiesen a Cristo, háblenle a la gente de Dios, trabajen los dones que Dios les ha dado. Sean virtuosos, adquieran sabiduría, comenten de Cristo a la gente, a las multitudes, traigan gente a una iglesia como esta, expandan esta iglesia, que en algún momento sea una catedral aquí en La Pintana. Ustedes son los responsables, ustedes pueden hacerlo, motívense. Y una cuestión que mueve siempre a la gente es la recompensa. Si la gente no ve la recompensa de servir a Cristo, es muy difícil que se mueva. Por eso cuando tú y yo somos pastores, a la gente tenemos que mostrarle la recompensa. Tenemos que buscar la forma de hacerle sentir que hay recompensa en servir a Cristo. Si la gente no se da cuenta de esa riqueza, los locos no se mueven, porque lo que mueve a la gente es la recompensa. Yo esa cuestión la he descubierto, por eso hago lo que hago y soy lo que soy. Porque quiero vivir años para Dios, sirviendo, trabajando en su reino. Porque sé que cuando la gente vive una larga vida y sirven a Dios, la posibilidad de incrementar la riqueza es impresionante. Porque cuando la carroza les llega temprano a los locos, que generalmente viene porque la vida los corta, por inútiles o por alguna otra razón, entonces la capacidad de aumentar el caudal de riqueza en la eternidad se anula completamente. La muerte lo termina todo. Pero nosotros no estamos aquí para que Dios nos mande el hachazo cuando todavía la gente está a la mitad de la vida. Estamos aquí para que Dios nos pode, nos abone, nos trate como un árbol productivo. Como dice Jesús: yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos, y mi Padre es el labrador, y el labrador, que es el Padre, vendrá y limpiará a los pámpanos para que lleven fruto. Y después agrega: para que lleven mucho fruto y para que vuestro fruto permanezca. 3 cosas maravillosas y extraordinarias. Por eso hay que servir a Cristo, amigos míos, con toda la fuerza del corazón y ver la recompensa. Por eso le pedimos a Dios que nos alargue la vida, que nos dé muchos años más para servir a Dios, porque este deseo de trabajar para Dios es extraordinario. Que Dios te conceda una larga vida significa una posibilidad increíble de incrementar la riqueza en el cielo. Yo sueño con esa recompensa, la tengo clara, por eso vivo como vivo. Y a la gente la motivo: trabajen para Dios,
sean capaces de ingeniársela. Ustedes son los que tienen que gerenciarse a sí mismos. Por eso uno de los textos dice que el que recibió 5 talentos y el otro 2, ambos fueron y negociaron con los talentos. El Señor de los talentos no les da una pauta, ni les dice, oye, hagan esto para ganar más talentos. No, cada uno, de ahí está la capacidad, que la capacidad está en relación directa con la inteligencia. Cada tipo tiene que ingeniarse a saber cómo hace para hacer que la riqueza que Dios puso en su alma se incremente. Ustedes son los responsables. Cada uno de ustedes tiene que hacer que la riqueza que Dios puso en su vida tenga niveles de crecimiento gloriosos y benditos. Ustedes tienen que ingeniársela. Por eso los teólogos que comentan este texto dicen que cuando acá anuncia de que fue y negoció con ellos, versículo 16, fue y negoció con ellos, el de 5 talentos, el de 2 hizo lo mismo. Negociar, negoció, significa negación al ocio. Eso es negocio. Negarse al ocio. La gente que hace negocios son locos activos, son tipos dinámicos, inteligentes, les cruje la croqueta, mueven la cabeza y suenan las monedas de oro adentro. Otros locos mueven la cabeza y puro acerrín nomás, entonces no suena nada. Tienen puro pellet adentro, también para incinerarles el cráneo, y serían unas buenas estufas andando. Tipos que piensan, los que se niegan al ocio, son locos que se acuestan pensando cómo hacer más riqueza en el reino y se levantan temprano para poner en ejecución esos planes con los que sueñan en la noche. Qué linda esa gente dinámica, llena de vida. ¿Sabéis que son locos? Generalmente lo que yo he visto, gente que trabajan para Dios, es un milagro. Dios los mantiene sanos a los tipos. Ese es un detalle interesantísimo en la gente. Un loco sano que trabaja para Dios, Dios se preocupa que esté sano siempre. ¿Sí? Como un camión, para que trabaje transportando carga, tiene que estar óptimo. Yo conozco el caso de un empresario que tiene una cantidad de camiones, no sé, creo que son 120. Y ha contratado un equipo de mecánicos, deben ser como 20 locos. Mecánicos buenos, y les paga un dineral a los tipos. Pero el contrato es así. De estos camiones, si alguno de ustedes ve un camión que no funciona, y cuando tengo que tener a todos los 120 camiones andando, descubro que hay uno que falla, van a ganar menos plata ese mes. Porque no les pago aquí para que arreglen camiones, les pago aquí para que los tengan funcionando permanentemente. Qué buen patrón ese. Así es Dios. No te tiene para arreglarte el motor a vos, te tiene para que andes tiquitaca todo el tiempo a su servicio. ¿Quieren vivir sano? Sirvan al Rey. Amén. Bien, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Sirvan al Señor. No se lamenten de las dolencias ni de las enfermedades. Jesús lo dice en su palabra, que Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y por la llaga de Él fuimos nosotros curados. La Biblia te dice, esta es la palabra de la ley, Deuteronomio: Jehová alejará de ti toda enfermedad. Esa es la palabra. Cuando la gente sirve a Dios, Dios a los locos los mantiene sanos. Sanos de la cabeza, sanos del alma, sanos del espíritu, sanos de la carne. No tienen ninguna enfermedad. No importa si tienen 100 años o 120, Dios se encargará de tenerlos bendecidos. Serán oh, qué lindo. Es como la palabra lo dice: tu mujer será como una planta de vid, como la vid sobre tu casa, y tus hijos serán como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Así bendecirá Dios al hombre que teme a Jehová. Amén, es la palabra. Esa promesa es para ustedes, para mí, para todos. Por eso hay que trabajar para Dios, hay que vivir para Dios, intensamente, apasionadamente. Tú tienes que gerenciarte a ti mismo, no esperes que otros te digan qué hacer. Tú tienes que incrementar tu talento, la riqueza.
Los teólogos dicen que el premio mayor de toda esta historia es ganar a otra persona para Cristo. El que gana almas es sabio, y ganar un alma significa agarrar una riqueza tan grande, porque un alma no se compra ni con todos los tesoros del mundo. Bienaventurados los que traen gente a los pies de Cristo, los que predican, los que evangelizan, los que le dan a otros el mensaje de la palabra eterna. Ustedes tienen talentos, amigos míos. Mi pastor tiene un reloj terrible y otras 9:25. En 5 minutos aterriza el jumbo, mi pastor. Ya aparte me tomé todo el agua que me dejaron aquí. Vivamos para Dios. Yo mismo les he dicho un montón de veces a ustedes que en su misericordia Dios me va a conceder vivir 100 años como mínimo. Ahora tengo 75, sí, en enero de este año cumplí el 75. Y no tengo ningún problema de salud. Estoy más viejo y más feo, eso no tiene remedio. Y ustedes también están enfermos de lo mismo. Y otros peores que yo. Es una cuestión natural, pero sano, de ningún tipo de enfermedad ni dolencias. Porque Dios te guarda, Dios te protege. Pero el compromiso con Dios debe ser a fondo, terriblemente. Este tipo de gente no le puede decir a Dios: Señor, mañana te escucho, o mañana te atiendo. No puede decirle una persona que sirve a Dios: Señor, manda a otro, o no puedo hacerlo ahora. No, la gente tiene que tener a Dios como la única prioridad. Dios es uno, Dios es único. Dios no acepta otra alternativa, sino solamente Él. Amén. Por eso esta noche es para comprometernos. El Señor agregará virtudes, talentos, maravillas, agregará incluso riquezas y recursos para la gente que quiere servir a Dios. Pero esta noche no podemos salir de esta casa de oración y de fe sin hacer un compromiso con Dios profundo y serio en nuestras almas, de comportarnos como valientes soldados y adquirir cada día un mayor compromiso con Dios. ¿Quieren ponerse en pie y oramos? Amén, qué bueno. Las iglesias que conquistarán naciones son las iglesias que trabajan para Dios. Las personas que alcanzarán grandes metas en la vida son personas que hoy dicen: Señor, cuenta conmigo. No tengan miedo. A veces uno dice: ¿y cuánto valgo yo en presencia de Dios? Habían solamente 5 panes y 2 peces en la canasta de un pequeño niño, y habían 5.000 hombres hambrientos, y seguramente habían más de 5.000 mujeres y 5.000 cabros chicos. En total deben haber sido por lo menos 15.000 lobos. ¿Qué son 5 panes y 2 peces para darle de comer a esa multitud? Pero nada es poco cuando cae en las manos de Dios. Tú eres como ese pan y como esos pequeños pescados. En las manos de Cristo Dios puede hacer una multiplicación tremenda en tu vida. No tengas miedo de decir: Señor, aquí está mi vida para servirte con toda la fuerza del alma.